amor. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Oseas, en el capítulo 4. Capítulo 4. Haciendo un pequeño recordatorio antes de leer los primeros 10 versículos del capítulo 4, nosotros fuimos observando un poco de la vida de Oseas, cómo Dios se acerca a él como profeta para pedirle que cumpla una misión de entregar un mensaje a su pueblo que estaba en rebeldía, su pueblo que estaba yendo a sacrificar a sus hijos a los ídolos, un pueblo que estaba en ese nivel de rebeldía. Y es ahí donde Dios instruye a Oseas que se case con una mujer adúltera, o una mujer que vivía del adulterio, para decirlo de una manera un poco más pulida. Y es ahí donde él se casa con Gomer. Y de hecho tiene un hijo con ella, pero después ella vuelve a alejarse del amor de Oseas y se entrega a nuevamente la labor que ella desempeñaba y tiene más hijos producto de eso. Tiene hijos de prostitución, ¿ya? Que son cuidados por Oseas, son amados por Oseas. Dios le manda a continuar amándola y continuar amando a estos hijos que no eran de él, ¿ya? Y todo esto para entregar un mensaje, que es el mensaje que va a empezar a ser entregado a partir del capítulo 4. ¿Ya? Entonces, vamos al texto. Capítulo 4, versículos del 1 al 10, donde lo que vamos a aprender el día de hoy es qué le desagrada a Dios en nuestra vida. ¿Qué cosas pueden haber en nuestra vida que quizás a Dios no le agraden y que debamos cambiar, que debamos enfrentar? ¿Ya? Dice así la palabra de Dios. Capítulo 4 de Oseas, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Oremos para que el Señor nos guíe y podamos ser confrontados en este momento por su palabra. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, rogando, oh Dios, que tu palabra confronte nuestro corazón. Pero que no solo confronte nuestro corazón, sino que también sea traído el consuelo que viene de tu mano, Señor. Rogamos, oh Dios, que podamos en ese momento de ser confrontados, poder colocar nuestra vida de manera sincera delante de ti, Señor. Y que todo aquello que deba ser retirado de nuestros pasos, de hecho, podamos luchar en contra de ello y que salga de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Hay una instrucción de Dios a lo largo de la Escritura cuando el Señor quiere enseñarnos a cambiar cosas en nuestro corazón. Y esa instrucción que es constante es recuerda. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere instruir a su pueblo a cambiar algún elemento de su vida, dice, recuerda cuando los saqué con mano poderosa de Egipto. Recuerda cuando hice esto. Recuerda cuando estaban en cautividad con con el otro, con Egipto, etcétera, etcétera, con los distintos pueblos que lo han tomado en cautividad. Y eso también ocurre en el Nuevo Testamento, cuando nosotros caminamos por las cartas de Pablo, caminamos por Apocalipsis, vamos a encontrar instrucciones para recordar. Por ejemplo, a una iglesia en Apocalipsis se le dice, recuerda de dónde has caído. O recuerda las primeras obras. Y entonces vuelve a ellas. Entonces el ejercicio de recordar es algo que trae sanidad a nuestro corazón. Pero en su contraparte, el olvidar ciertas cosas va a traer destrucción a nuestro corazón también. Lo contrario también es verdadero. Entonces hay cosas que en este texto vamos a aprender que nosotros olvidamos y que a Dios le desagrada que olvidemos. Que como pueblo olvidamos y que Dios desagrada. ¿Cuáles son esas tres? Primero, olvidarnos del mundo que nos rodea. Al olvidarnos del mundo que nos rodea, nosotros caemos en algo que a Dios le desagrada, que vamos a ver en los primeros 3 versículos del texto. Cuando también nos olvidamos de nuestra misión, olvidarnos de nuestra misión, a Dios le desagrada. Cuando el pueblo se olvida de la misión que Él le dio, entonces a Dios le desagrada, porque empezamos a andar por caminos distintos a los caminos de Jehová. Y por último, cuando nos olvidamos de que somos siervos de Jehová. Y ahí es un sentido múltiple. Cuando nos olvidamos de que somos siervos y nos empezamos a sentar en el trono de Dios, a hacernos a nosotros mismos dioses, es ahí donde caemos en un error. Y a Dios le desagrada. Y por otro lado, cuando nos olvidamos de que a quien servimos es Jehová, también a Dios le desagrada. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos de cosas que a lo mejor nosotros estamos olvidando, pero que en estricto rigor a Dios le desagradan. No son cosas que olvidemos y que en nuestra vida sean neutras. De que si nosotros nos olvidamos, entonces no va a pasar nada en nuestra vida. De que si nosotros nos olvidamos de estas cosas, entonces Dios sigue como todo igual, todo perfecto en nuestra vida. Como por ejemplo, cuando olvidamos cosas en nuestro día a día y no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, teníamos la intención de leer un capítulo de un libro por hobby, por entretención, y se nos olvida leerlo y no pasa nada en nuestra vida. Es algo neutro. Pero estas cosas no son neutras, pero las hemos tratado así en nuestra vida. Y el pueblo que estaba siendo confrontado por el ministerio de Oseas, que estaba siendo confrontado por Dios, había olvidado estas cosas. Y probablemente tú también lo estés haciendo. Probablemente yo también lo esté haciendo. Vamos con el primer elemento. Olvidarnos del mundo que nos rodea. Veamos los primeros versículos del 1 al 3. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Si se fijan, como inicia el texto, dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y después de que dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Si se fijan, se usan 2 palabras para referirse a Dios. Se usan Jehová y... Muchas gracias. Lo necesitaba mucho. Entonces, si se fijan, se utiliza tanto Jehová como Dios. ¿Por qué está pasando eso?
¿Por qué está esa diferencia y no simplemente utilizar Jehová en todos lados o Dios en todos lados? Porque en el hebreo, sí también como en el español, hay distintas palabras o distintos nombres de Dios. Porque la intención es mostrar distintas características de Dios. ¿Ya? Como en una relación de pololeo, una relación matrimonial, cuando de repente a uno, o una relación de padre e hijo, cuando a uno le dicen de una manera, de un apodo, o cuando a uno le dicen por el nombre completo. Es una situación completamente diferente. Es muy diferente a que me digan amor, o a que me digan Guille, o a que me digan oye Guillermo. Es muy diferente y uno lo tiene muy en claro. Y sé que a ustedes también les pasa. Entonces, acá también ocurre eso con Dios. El hecho de que en un comienzo diga Jehová está haciendo referencia a Yahvé, a esa palabrita que estaba anteriormente, que transliterada vendría siendo esa, J-H-W-H, ¿ya? Yahvé, que hace referencia al Dios que se relaciona con su pueblo, al Dios que entra en una relación de amor y de pacto con su pueblo. A ese Dios está haciendo referencia, ¿ya? O a esa característica de Dios. Entonces en este inicio dice, oíd palabra de Yahvé, de Jehová, de aquel que entra en una relación con su pueblo, y de hecho inmediatamente después dice, hijos de Israel. Está demostrando en esta relación de amor que algo está pasando. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Ese Dios de pacto, ese Dios de amor, está desagradado. Hay algo que le desagrada de su pueblo. Hay algo que su pueblo debe cambiar. Hay algo que nosotros debemos cambiar en nuestra vida. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que estamos olvidando? ¿Por qué está contendiendo? ¿Por qué deja de estar contento? ¿Por qué deja de estar agradado con su pueblo? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces el pueblo lo que está haciendo, está viviendo como si no hubiera una verdad en sus relaciones, como que todo depende de ellos mismos, como que ellos mismos establecen la ley y ellos mismos son la verdad. Y no este Dios de paz. Ni misericordia, es decir, no hay una preocupación, no hay el ejercicio de la misericordia, en estricto rigor la palabra es colocar el corazón, cardía, en la miseria del otro. Misericordia, misericordia, de colocar nuestro corazón en la miseria del otro. ¿Ya? Entonces, como en los dichos de nuestro tiempo se debería ponerse en los zapatos del otro. ¿Ya? Pero es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Entonces, el ejercicio de la misericordia deja de ser realizado por su pueblo. Su pueblo ha olvidado el actuar con misericordia, haciendo que ellos fueron vistos con misericordia desde Jehová. Y nosotros olvidamos eso también. Nosotros en nuestra vida, en nuestro día a día, dejamos de actuar con misericordia, dejamos de actuar con la verdad, dejamos de ser guiados por la palabra de Dios. Y eso ocurre en nuestro día a día. A lo mejor tú puedas evaluar tu semana y a lo mejor encontrar momentos en los cuales enjuiciaste a otros, dejando de ser misericordioso y amoroso como Dios ha sido en nuestra vida. E interesantemente, después de decir de que no hay verdad, no hay misericordia, dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. En la actualidad, la idea de conocimiento es muy semejante a esto, a una clase. Es muy semejante a que alguien se pare adelante, instruya algunas cosas, diga algunas indicaciones, a partir de ahí nosotros las comprendemos en nuestra cabeza y las entendemos y punto. Pero conocimiento, o falta de conocimiento en este caso, vendría siendo un ejercicio de rebeldía. ¿Se acuerdan de Proverbios y esos textos?
cuando hablan de el necio dice en su corazón, no hay Dios. Para el Antiguo Testamento, la necedad no es un ejercicio de desconocimiento propiamente tal. No es que, no sabía. No es un ejercicio de ignorancia. La necedad en el Antiguo Testamento es un ejercicio de rebeldía. De sabiendo las cosas, aún así va en contra de ese plan. Y es así como estaba actuando el pueblo. Estaba actuando de manera distante de la verdad, es decir, distante de Dios mismo, porque Él dice, yo soy la verdad. Es distante de lo que Dios manda, de la palabra de Dios. Distante de estar actuando conforme a esa palabra con los otros. Y en todo eso era en rebeldía con Dios. Y aquí viene el tema interesante. Dice, perjurar, que estas son las consecuencias de ello, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalece. Y ahí dice, homicidio tras homicidio se suceden. En otras versiones de la Biblia, que se acercan más a una traducción literal del texto, dice que es un poco como de manera poética lo presenta el hebreo, es que un charco de sangre se junta a otros charcos de sangre. Esa es la idea de asesinatos que se acumulan, de homicidio tras homicidio. E interesantemente, si nosotros empezamos a abrir nuestros ojos a lo que ocurre hoy en día en nuestro país, a lo que ocurre hoy en día en nuestra nación, si quizás prendiéramos la televisión a eso de las 9 de la noche, no veríamos una realidad muy diferente a la que vive el pueblo. A lo mejor cuando leemos el texto decimos perjurio, mentiras, asesinatos, hurtos, adulterios que prevalecen, charcos de sangre que se juntan a otros charcos de sangre. Quizás suene como distante, pero a la hora de encender la televisión no lo es tanto. A la hora de abrir los ojos a nuestra realidad, vamos a ver que es muy semejante a él. Y lo que quiere mostrar el texto a través del profeta al pueblo, de que todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor es culpa del pueblo de Dios, es culpa de los sacerdotes que no ejercen su función de instruir al pueblo de Dios. Porque en este texto lo que está haciendo el profeta es primero entregar una profecía a los sacerdotes, a los que se encargaban de instruir al pueblo de Dios. Y que en esta historia, cuando nosotros debemos empezar a hacer ese ejercicio de quién soy yo en esta historia, nosotros no somos Oseas. Nunca somos el bueno de la película. Nunca somos Tom Cruise, Henry Cavill y todas esas cosas. No, no lo somos. Entonces, ¿quién nosotros somos en esta historia? Somos esa nación de sacerdotes. La iglesia hoy en día es esa nación de sacerdotes, ese pueblo adquirido por Dios que tiene el deber de instruir a todos aquellos que están a su alrededor a vivir conforme a la palabra. Disfrutar del Señor y también las consecuencias de no obedecerle. Y aquí continúa el texto. Dice, no solo que estas cosas malas ocurren, sino que también la consecuencia de que estas cosas malas ocurren. Entonces fíjense, hay como una escalera que va avanzando, donde en primer lugar el pueblo se distancia de Dios. Dice, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios. ¿Eso genera qué cosa? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, que el adulterio prevalece, que el homicidio, que la sangre se acumula con la sangre, etcétera, etcétera. Y eso va a generar otra cosa. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará. ¿Qué se extenuará? Desfallecer. ¿Ya? Desfallecer. Morir. Estar en el último día. Por lo cual se enlutará la tierra y desfallecerá todo morador de ella. ¿Quién es todo morador de ella? Todo ser humano. Pero no solo todo ser humano, dice, sino que también, o con, las bestias del campo, las aves del cielo
y aún los peces del mar morirán. Lo que está mostrando que la consecuencia directa de distanciarnos de Dios como iglesia es la destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un pacto con el ser humano. Desde que Dios creó al ser humano en el Edén, hizo un pacto con él. Y que a través de el ser humano, Dios se relaciona con la creación. Entonces el ser humano tiene una responsabilidad directa en cómo cuida de todo lo creado. Por así decirlo, el ser humano es el vicerregente de todo lo que existe. Y si hoy en día nosotros miramos a nuestro alrededor, miramos todas las noticias con relación al cambio climático, que hay políticos que dicen que no existe, hay otros que dicen que sí, y así hay una pelea en torno a eso, pero aún así logramos ver cómo hay destrucción a lo largo de nuestro mundo. Como no hay un uso adecuado de los recursos naturales. Como hay un intento de destruir lo que está a nuestro alrededor. De tragar, tragar y tragar. Y esa es la misma figura que después el texto va a usar más adelante. Entonces es aquí donde nosotros vemos cómo la destrucción de todo lo que existe, de la humanidad y de todo lo que la rodea, es culpa de una iglesia que nos acerca al Señor. Y aquí voy a decir algo que quizás va a sonar un poco mal. Si nosotros vemos nuestra ciudad, si nosotros vemos Coronel, vemos nuestros alrededores, vemos Lota, San Pedro, etcétera, Arauco, pero más específicamente Coronel, vamos a ver que es la ciudad o dentro de las ciudades que tiene un mayor índice de evangélicos. Una de las comunas más evangelizadas podemos encontrar acá. Pero al mismo tiempo están los mayores índices de criminalidad, de cesantía, de destrucción del medio ambiente, como una zona de sacrificio. Al mismo tiempo vemos los mayores índices de alcoholismo, los mayores índices de robos, liderando las encuestas de nuestro país en esos términos. Y al mismo tiempo siendo de los lugares más evangelizados en nuestro país. No se condicen estas realidades. Hay algo que está mal con la iglesia de Coronel. Y el profeta Oseas nos está hablando al día de hoy a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, al corazón de la iglesia en Coronel. ¿Y qué es lo que está diciendo? Se han distanciado de Jehová, se han distanciado del Dios del pacto, se han distanciado del verdadero evangelio, de la verdad que aquí es anunciada. Nos hemos distanciado del Señor. Entonces una de las cosas que le desagrada a Dios es olvidarnos del mundo que nos rodea. Pero también hay otra cosa que le desagrada al Señor y que quizás debamos cambiar en nosotros mismos, que es olvidarnos de nuestra misión. Versículos 4 y 5 dicen así: ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Está raro ese texto, ¿ya? Es como medio encriptado. Pero recordemos que es Oseas entregando una reprimenda a los sacerdotes del pueblo, ¿ya? Entonces lo que está diciendo, en términos de nuestros términos, está diciendo: no le eches a la culpa al pueblo, porque la culpa es tuya como sacerdote. No dejes que esta reprimenda llegue al pueblo propiamente tal, porque la culpa es tuya. Entonces hay otros textos que dicen: porque, oh sacerdote, contigo es la querella. Contigo es el problema. Tú eres el problema de lo que está pasando. Y eso es profundamente duro para nuestra realidad como iglesia. Porque lo que está diciendo es que los sacerdotes de aquel tiempo habían olvidado su misión de anunciar a aquel que vendría. De anunciar al Mesías que vendría.
y que Él debía ser adorado, y entonces en consecuencia de esa falta de misión, ¿qué ocurría? El pueblo se entregaba a los ídolos porque les daban respuestas a sus problemas inmediatos. No está lloviendo, adoremos a este ídolo porque Él va a traer lluvia. No tenemos pesca, adoremos al Dios del mar porque ahí vamos a tener pesca. En cambio, el sacerdote, que era el deber de él, confrontar al pueblo a estas realidades y decirle, no, debemos confiar en Jehová. Él es el que trae el alimento diario. Él siempre trajo el alimento diario en el desierto, el cuidado diario, y Él continuará haciéndolo y continúa haciéndolo. Y traído a los días de hoy, no es nuestro deber, hasta cierto punto, el querellarnos, como diría otra versión de la Biblia, o el echarle la culpa al mundo por ser mundo. El mundo es del maligno y va a actuar conforme a su padre, que es el maligno. El problema somos nosotros, la nación de sacerdotes. El problema de Jehová es con su pueblo, que está olvidando su misión. Así como la misión del Antiguo Testamento era anunciar al Mesías que vendría, ahora nuestra misión es anunciar al Mesías que ya vino y volverá. Y es eso lo que no estamos haciendo. No estamos haciendo con nuestras palabras, no estamos haciéndolo con nuestros actos, no lo estamos haciendo al acercarnos a aquellos que nos rodean y que necesitan del mensaje del Evangelio en su vida. No estamos olvidando de nuestra misión, de esa misión que el mismo Jesús dejó diciendo, id por todo el mundo predicando el Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Dios desde un principio nos ha dado una misión que glorifica su nombre, que es el mensaje de la predicación del Evangelio, el anuncio del Evangelio. Pero hay otro elemento, que es que no solo nos olvidamos del mundo que nos rodea, no solo nos olvidamos de nuestra misión, sino que también podemos olvidarnos de que somos siervos de Jehová. ¿Qué dice el texto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es decir, porque fue rebelde. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré o desecharé, porque utiliza la misma palabra en el texto rigor, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces en esta primera parte, donde se hace un juego poético de palabras, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento al pueblo? ¿Por qué el pueblo se entregó a la rebeldía en contra de Dios? ¿Por qué le pasó eso? Y aquí dice, una de las razones: porque tú, sacerdote, desechaste el conocimiento. Una de las razones por la cual el pueblo se distancia de Dios es, o por qué el pueblo se rebela delante de Dios, es porque nosotros como iglesia nos rebelamos en contra de Dios. ¿Y cómo ocurre esa rebeldía? Porque a veces no es muy visible. Ocurre cuando empezamos a tomar nuestras decisiones en función de lo que el mundo dice y no en función de lo que la palabra establece. Cuando empezamos a normar nuestra vida por las normas y cosmovisiones del mundo, las formas de ver el mundo, y no a través de la norma de la Escritura. Cuando empezamos a tomar decisiones y normar nuestra vida por lo que dice un lado político o el otro, en vez de establecerlo a través de la palabra, la santa palabra de Dios. Es ahí cuando empezamos a caminar en rebeldía como iglesia. Y creo que ese es uno de los más grandes problemas de la iglesia en Coronel, que se ha entregado a los ídolos. Se ha entregado a las cosmovisiones ajenas del mundo y satánicas, y no a la palabra de Dios.
Y la ha usado, la palabra de Dios, la ha usado como subterfugios para proyectos personales. Y el texto continúa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de desechar a Dios? Yo te desecharé del sacerdocio. Ese es un eco que después ocurre en Apocalipsis. Cuando dice, si tú no te arrepientes, entonces quitaré tu candelero. Dice en varios textos de Apocalipsis con relación a las 7 iglesias. Cuando la iglesia no ve el arrepentimiento de estas cosas, entonces deja de existir. El pueblo de Dios va a seguir existiendo y predicando el Evangelio. Pero es una advertencia para cada uno de nosotros. Si nosotros como iglesia dejamos de anunciar el Evangelio, si nosotros como iglesia nos olvidamos de estas cosas, probablemente Dios decida destruir esta misma iglesia y entregarla a Satanás. Continúa el texto diciendo, porque olvidaste la ley de tu Dios, la ley de ese Dios Elohim, que es el creador. Olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es profundo, así como todo lo que hemos visto anteriormente. Es un mensaje que confronta nuestro corazón. Todos aquellos que son padres anhelan precisamente que sus hijos disfruten del Evangelio. Pero interesantemente, coloca como condición para que eso ocurra, para que los hijos nuestros disfruten de Dios, que nosotros disfrutemos de Él. Que nosotros amemos a ese Jehová, amemos su ley, no nos olvidemos de su ley en nuestra vida. Y ese es algo que ocurre en todo el Antiguo Testamento. El famoso texto que vincula a los padres con los hijos de ¿cómo era el texto? Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿cierto? Y ese es como un texto que es como una promesa para nuestro corazón. Porque si yo instruyo al niño en su camino, en el camino en el que debe andar, entonces cuando él sea viejo, no se apartará de él, ¿cierto? Pero quiero quebrar su corazón en este momento y decirle que el texto no está diciendo eso. Esa famosa promesa, lo que está diciendo no es que cuando el niño sea viejo no se apartará del camino de Jehová, ¿ya? Lo que está diciendo que es viejo en ese texto es el camino. Está hablando de un camino recorrido, de un camino viejo. Entonces dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Y aun cuando este camino fuere viejo, es decir, aun cuando este camino ya haya sido recorrido y sea pedregoso, aún así él no se estará apartando de él. ¿Qué está diciendo? En palabras simples, que tú, como padre, debes estar recorriendo ese camino. No es un anuncio de, mira hijo, ven, ese es el camino que tienes que seguir, anda. No es un anuncio en esos términos, es un caminar junto con Él, el tomar decisiones junto con Él, el equivocarse en este camino pedregoso, el tropezar en este camino pedregoso, pero también levantarse en el Señor, asumir esas caídas conforme a la gracia. Y es ahí donde el niño, en ese caminar junto con sus padres, ¿qué va a hacer? Va a ver a un padre que cae, pero que descansa en la gracia de Dios. Y es ahí cuando el hijo caiga, ¿cuál va a ser su reacción? Va a descansar en la gracia de Dios. Porque sus padres no van a ser sus ídolos. Jehová va a ser su Señor, porque Jehová es el que da la gracia. Y es precisamente eso es lo que está ocurriendo acá. Y después el versículo 7 dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta, cambiaré su gloria en vergüenza. ¿Y qué es lo que está apuntando acá? Está diciendo que ese Jehová
del pacto les dio grandeza. Él los sacó con mano poderosa de Egipto. Él los llevó a conquistar la tierra prometida. Él los hizo multiplicar. Pero que ellos, el pueblo, con esa grandeza que Dios le dio, ellos empezaron a entregarse a vergüenza. Entregarse al pecado, entregarse a los ídolos. Es decir, usaron los regalos del Señor en contra del dador de los regalos. Amaron más las bendiciones que al dador de esas bendiciones, que es Jehová. Y es aquí donde nuevamente somos confrontados, porque el texto continúa, dice: del pecado de mi pueblo comen, o del pecado de mi pueblo se llenan. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando de las ofrendas que se entregaban a causa del pecado. Y cómo los sacerdotes se llenaban de ellas. Se llenaban a sí mismos con las ofrendas que entregaba el pueblo para limpiarse de los pecados, y estas no eran depositadas, no eran dadas a Dios propiamente tal, sino que los sacerdotes, con sus manos porosas, como diría un político por ahí, las tomaban para sí. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Eso es lo que ocurre también en nuestra iglesia y en nuestro corazón. En primer lugar, nosotros tomamos las bendiciones de Dios y amamos más lo que Dios nos ha dado que al dador de los regalos. Piensa en aquello que Dios te ha dado y lo has utilizado para idolatrarte a ti mismo. Piensa cómo has visto a tu familia como un objeto de exposición, de decir: miren lo perfecta que es, miren lo bien que trato a mi esposa, a mi esposo, miren lo bueno que soy, y nos ponemos en un altar en vez de darle la gloria al Dios Altísimo, que ha dado esa tremenda bendición para nuestra vida. Versículo 10, para caminar al final: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Qué está diciendo? Los ídolos no sacían nuestro corazón. No cumplen las promesas que establecen. El único que cumple su promesa es Jehová, a quien nosotros servimos. A ese Dios de pacto, porque aquí también esa palabra es Yahvé. Ese Dios que se relaciona en amor con cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que si bien podemos quedar con una sensación de somos lo peor del mundo, es que esa relación de amor que Dios establece con cada uno de nosotros es a través de Cristo. De aquel que no olvidó relacionarse con aquellos que le rodean. De aquel que puso su corazón en la miseria de cada uno de nosotros. De que Dios se relaciona con cada uno de nosotros en el amor de aquel que no olvidó su misión, a pesar de lo difícil que haya sido morir en una cruz. Y que mucho menos olvidó su lugar de siervo de Jesucristo. Continuó perseverantemente su misión. Y es en Él en quien descansamos. Es a Él a quien nosotros servimos. Y es en ese pacto de amor que nosotros podemos relacionarnos con Dios plenamente. Y podemos luchar contra estas cosas. Así que en esta